Sabes del gran incendio de Londres, pero ¿y si te dijera que los verdaderos héroes de ese infierno no son quienes crees? Más allá del caos y las cenizas, ciudadanos comunes lo arriesgaron todo, no solo para sobrevivir, sino para luchar y reconstruir. Prepárate para descubrir las historias jamás contadas de increíble coraje e ingenio que moldearon una ciudad. Imaginen el humo, el calor, el terror, Londres en llamas. Ahora, imagínense estar frente a esa destrucción abrumadora, no como una víctima, sino con un espíritu desafiante, decidido a salvar lo que se pueda y reconstruir desde las cenizas. No se trata solo de una ciudad en llamas, se trata del extraordinario espíritu humano que resurgió de las llamas. Todo el mundo habla de la devastación del gran incendio de Londres, pero ¿qué hay de las increíbles, a menudo olvidadas, personas que se enfrentaron a las llamas? Estamos desvelando las capas de una tragedia familiar para revelar a los héroes anónimos, la gente común cuya valentía e ingenio no solo combatieron el incendio, sino que sentaron las bases del Londres que conocemos hoy. Septiembre de 1666. Londres, aún marcada por la peste del año anterior, se convirtió en el escenario de una tragedia monumental. En la madrugada del 2 de septiembre, un pequeño fuego en la panadería de Thomas Farriner, en Pudding Lane, se transformó en un monstruo indomable. El viento avivó las llamas, y en pocas horas, los techos de madera y las estrechas calles empedradas se convirtieron en un horno ardiente. El verano había sido seco, y las ráfagas de viento del este impulsaron las chispas de tejado en tejado, extendiendo el fuego más rápido de lo que los habitantes podían reaccionar. La ciudad estaba construida mayormente en madera, con calles estrechas y casas apiñadas, lo que facilitó que el incendio creciera sin control. Las autoridades, al principio, dudaron en ordenar demoliciones para frenar las llamas, una decisión que resultó fatal. Durante 4 días, el fuego arrasó con más de 13.000 casas, 87 iglesias parroquiales y la majestuosa Catedral de San Pablo. Decenas de miles de londinenses quedaron sin hogar, refugiándose a las orillas del Támesis o huyendo hacia los campos cercanos. Familias enteras cargaban sus pertenencias en carros improvisados, mientras comerciantes trataban de salvar cofres y registros. Algunos escapaban en barcas abarrotadas, observando desde el agua cómo su ciudad desaparecía en el horizonte envuelta en llamas. Las crónicas de la época relatan escenas de caos y desesperación, calles atestadas de personas, campanas que sonaban con urgencia, objetos de valor enterrados apresuradamente en jardines con la esperanza de recuperarlos después. Para muchos, la prioridad no era salvar los edificios, sino proteger documentos legales, registros familiares y mercancías que representaban su vida entera. El gran incendio no fue solo un evento de destrucción colectiva. Fue, sobre todo, una experiencia íntima de miles de familias que vieron desaparecer en cuestión de horas no solo sus casas, sino también sus recuerdos, su sustento y sus esperanzas. Esa es la puerta de entrada para comprender el verdadero rostro humano de la catástrofe. Un Londres en llamas donde la supervivencia dependió del ingenio, la solidaridad y el coraje de sus ciudadanos. Mientras el fuego devoraba la ciudad, no solo las autoridades intentaban contenerlo. Los primeros en reaccionar fueron los propios vecinos, organizándose en improvisadas brigadas de cubos. Hombres, mujeres y hasta niños formaban cadenas humanas para pasar agua desde pozos y del río Támesis, lanzándola contra las paredes y techos en un esfuerzo desesperado por frenar las llamas. Sin embargo, el agua era insuficiente frente a la magnitud del incendio, y pronto estas brigadas entendieron que necesitaban otros métodos. Los rudimentarios bomberos de la época, sin uniformes ni equipo especializado, trabajaban con ganchos de hierro, hachas y bombas manuales que apenas podían rociar agua a corta distancia. Su tarea principal era derribar estructuras para impedir que el fuego siguiera avanzando. Se trataba de un trabajo peligroso. Cada golpe contra las vigas podía hacer que una casa entera se viniera abajo, atrapando a los que intentaban salvar la calle. Fue entonces cuando surgió una medida desesperada: usar pólvora para crear cortafuegos. Los equipos de demolición colocaban cargas en casas enteras, sacrificando barrios completos para salvar lo que aún quedaba en pie. Era una estrategia arriesgada, pues las explosiones a veces alimentaban aún más el fuego, pero en otros casos lograron detener su expansión hacia sectores claves de la ciudad. En medio de este caos, también hubo quienes arriesgaron su vida para rescatar documentos y objetos de gran valor. Funcionarios y vecinos sacaban cofres pesados con registros legales, archivos del gobierno y manuscritos que, de haberse perdido, habrían borrado parte de la memoria histórica de Inglaterra. El diario de Samuel Pepys relata cómo él mismo enterró provisiones y documentos en su jardín para protegerlos, al tiempo que describía escenas de vecinos sacando muebles, libros y pertenencias en carretas abarrotadas. No todos buscaban salvar cosas materiales. Algunos se dedicaron a guiar a ancianos, niños y enfermos fuera de las zonas más afectadas, asegurándose de que llegaran a los campos abiertos o a las orillas del Támesis. En una ciudad envuelta en llamas y humo,
donde el cielo se teñía de rojo y las campanas repicaban sin descanso, la valentía de estos héroes anónimos dio pequeños respiros de esperanza en medio de la devastación. Estas acciones, invisibles para la historia oficial, muestran un Londres en resistencia, vecinos organizados, bomberos improvisados, trabajadores que pusieron en riesgo su vida por salvar a otros y por proteger lo poco que podía preservarse. Más allá de las cifras de casas destruidas y de iglesias arrasadas, hubo una lucha constante y silenciosa, hecha de ingenio y coraje, que permitió a la ciudad resistir lo que parecía el fin absoluto. Cuando las llamas finalmente se apagaron, Londres era apenas un paisaje de cenizas y escombros. Más de 80.000 personas habían perdido sus hogares y deambularon por campos y orillas del río buscando refugio. La magnitud del desastre no dejaba lugar a dudas. La ciudad debía ser levantada prácticamente desde cero. Fue entonces cuando emergió una fuerza que no siempre aparece en los libros de historia: la resiliencia de la gente común. Al poco tiempo, comenzaron a surgir campamentos improvisados. Tiendas de campaña, chozas de madera recuperada y cobertizos se levantaron en plazas, parques y terrenos baldíos. Allí, vecinos que antes apenas se conocían compartían pan, agua y mantas. El instinto de supervivencia se transformó en solidaridad. Familias enteras se apoyaban unas a otras para subsistir en un Londres que ya no era reconocible. Los mercados temporales aparecieron con rapidez. Comerciantes que habían perdido sus tiendas instalaban mesas y tablones en las calles despejadas, vendiendo lo poco que habían salvado o intercambiando bienes con otros sobrevivientes. La ciudad no podía detenerse. Necesitaba comida, herramientas, materiales. Esa red de intercambios, organizada sin planificación formal, permitió que la vida cotidiana comenzara lentamente a recomponerse. La reconstrucción no fue solo el resultado de arquitectos famosos como Christopher Wren, cuyas ideas visionarias dieron forma a una nueva catedral de San Pablo y a planes urbanos más amplios. Detrás de esos nombres célebres estaban los artesanos, albañiles, carpinteros, herreros y obreros que levantaban muros, pulían piedra, moldeaban ladrillos y restauraban los cimientos de los hogares. Fueron ellos, con jornadas interminables y un esfuerzo físico descomunal, quienes devolvieron forma a una ciudad que parecía perdida. Los ciudadanos comunes también jugaron un papel crucial. Muchos no esperaron órdenes oficiales. Comenzaron a reconstruir sus casas con los restos disponibles, reutilizando vigas quemadas y piedras ennegrecidas. Otros se ofrecieron para trabajar colectivamente en las obras públicas, sabiendo que levantar una calle o un mercado beneficiaba a toda la comunidad. La tragedia había borrado las divisiones sociales más visibles. En las cenizas, la cooperación era más valiosa que el rango o la riqueza. Las autoridades, conscientes del espíritu de unidad, establecieron nuevas regulaciones para que la ciudad resurgiera más fuerte. Se prohibió el uso de madera en la construcción, exigiendo ladrillo y piedra como materiales obligatorios. Aunque estas normas fueron redactadas en oficinas, su aplicación real dependió de las manos anónimas que edificaban cada muro. De este proceso nació algo más que una ciudad renovada. Surgió una identidad compartida. El recuerdo del fuego había enseñado a los londinenses que podían perderlo todo en cuestión de horas, pero también que juntos eran capaces de reconstruirlo. La resiliencia, la cooperación y la fuerza colectiva de los habitantes se convirtieron en la base invisible sobre la que se levantó el nuevo Londres. Así, en medio de cenizas y ruinas, floreció un espíritu que no quedó escrito en monumentos ni en leyes, sino en el trabajo silencioso de miles de manos anónimas que, piedra por piedra, devolvieron la vida a su ciudad. Del desastre surgió una oportunidad inesperada: la posibilidad de repensar Londres desde sus cimientos. El incendio había demostrado que la vieja ciudad, con sus calles estrechas, sus casas de madera y su organización caótica, era un polvorín a punto de estallar. La reconstrucción no solo significó levantar muros, sino imaginar un futuro diferente. Uno de los cambios más inmediatos fue la transformación en la forma de construir. La madera, culpable de haber alimentado las llamas, fue reemplazada por ladrillo y piedra. Los nuevos reglamentos urbanos establecieron que las casas debían levantarse con materiales resistentes al fuego, techos más bajos y calles más anchas. Esta medida no solo redujo el riesgo de incendios futuros, sino que también dio a la ciudad un aspecto más sólido, duradero y uniforme. La catástrofe también impulsó la planificación urbana. Aunque los ambiciosos planes de rediseñar Londres con grandes avenidas y plazas monumentales, propuestos por arquitectos como John Evelyn y Christopher Wren, no pudieron ejecutarse en su totalidad, sí dejaron huella. Se abrieron calles más rectas, se organizaron mejor los mercados y se construyeron edificios públicos con mayor visión de permanencia. La Catedral de San Pablo, reconstruida bajo el diseño de Wren, se convirtió en el símbolo de esta nueva era, una ciudad que se levantaba con orgullo sobre las cenizas. Más allá de la arquitectura, el incendio dejó enseñanzas prácticas que transformaron la vida urbana.
La necesidad de reaccionar rápidamente a emergencias impulsó la creación de servicios de bomberos más organizados y la compra de mejores bombas manuales y equipos. Con el tiempo, estas medidas derivarían en la fundación de brigadas profesionales, garantizando que Londres estuviera mejor preparado frente a futuros desastres. El impacto también fue social. La tragedia había borrado diferencias entre nobles, comerciantes y artesanos, recordando a todos la fragilidad de la vida urbana. Esa experiencia compartida fortaleció un espíritu comunitario que marcó la cultura londinense durante generaciones. La cooperación en la reconstrucción no solo devolvió la ciudad a la vida, sino que sembró una conciencia de responsabilidad colectiva hacia su futuro. El gran incendio, lejos de ser solo una catástrofe pasajera, fue un punto de inflexión. De las cenizas surgió un Londres más resistente, más ordenado y con instituciones mejor preparadas. Las cicatrices del fuego se convirtieron en la base de una ciudad renovada, y los esfuerzos de miles de manos anónimas dieron forma a un legado que aún resuena en las calles modernas de la capital inglesa. Así, el incendio no solo destruyó, sino que también transformó. Y en esa transformación quedó grabada la prueba de que la adversidad puede convertirse en la semilla de un futuro más fuerte. El gran incendio de Londres, visto desde la distancia de los relatos grandilocuentes, aparece con cifras y monumentos. Pero si acercamos la lente y escuchamos las voces pequeñas, descubrimos que esa catástrofe fue también una colección inmensa de decisiones humanas. Manos que formaron cadenas, hombres que sostuvieron ganchos en tejados ardientes, mujeres que arrastraron mantas y bebés hacia campos abiertos, niños que corrieron a buscar agua y ancianos guiados en la oscuridad por vecinos que no dudaron. Estos actos, repetidos miles de veces en calles y plazas, son la trama invisible que sostuvo la ciudad en sus peores horas. Recordar a los héroes anónimos no es apenas un ejercicio sentimental. Es reconocer que la historia pública, los monumentos, los nombres famosos, las fechas, es únicamente la punta de un iceberg. Bajo la superficie están las vidas cotidianas que sostuvieron la supervivencia. El carpintero que, con una soga, salvó a una familia de caer entre vigas colapsadas, la vendedora del mercado que organizó un refugio improvisado en una plaza, el joven aprendiz que entró en una casa en llamas para sacar un cofre con escrituras. Estas historias, aunque a menudo no firmadas en los libros, son esenciales para comprender cómo una comunidad resistió y se reconstituyó. La memoria colectiva tiene la obligación de ampliar su foco. Honrar a estos protagonistas silenciosos significa preservar relatos, diarios, cartas y tradiciones orales. Significa también poner atención a los espacios donde ocurrieron los hechos y reconocer, allí, la acción de los ciudadanos. Pequeñas placas en calles reconstruidas, proyectos escolares que cuenten historias locales, exposiciones en bibliotecas con documentos rescatados, son formas concretas de devolver nombre y rostro a quienes, sin pretensiones, cambiaron el curso de la tragedia. Recordar no es solo mirar al pasado, es aprender de él. Las lecciones de solidaridad, improvisación y cooperación que emergieron después del incendio pueden inspirar a las ciudades contemporáneas frente a sus propias crisis. La capacidad de organizarse sin esperar órdenes, de priorizar la vida por encima de la propiedad y de convertir el dolor en proyecto colectivo son legados prácticos que aún resuenan. Así, reivindicar a los héroes anónimos es encontrar modelos de conducta válidos para tiempos de emergencia y de reconstrucción social. También es necesario cuestionar quién decide qué y a quién se recuerda. Las narrativas oficiales suelen privilegiar arquitectos, políticos y grandes planes urbanos, pero la reconstrucción fue, en su esencia, una obra colectiva. Recuperar ese equilibrio histórico implica dar voz a los documentos menores, a las memorias privadas, a las anotaciones en diarios y a las referencias dispersas en archivos municipales. En esa búsqueda se revelan nombres, apodos y rostros que merecen ser incorporados al relato común. Finalmente, recordar a los héroes anónimos nos humaniza. Frente a la abstracción de las estadísticas y los mapas, las historias de sacrificio cotidiano nos devuelven la dimensión moral del pasado. Fueron personas reales, con miedos y certezas, quienes tomaron decisiones pequeñas que, sumadas, salvaron vidas y permitieron la reconstrucción. Mantener viva esa memoria es, en última instancia, un acto de justicia histórica. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este episodio te hizo mirar de otra manera la historia, te invitamos a conservar y compartir las historias de quienes actuaron desde el anonimato. Así ayudamos a que sus nombres, aunque no estén en las grandes inscripciones, no se pierdan. Agradecemos a los archivos, a las crónicas y a las voces que conservaron estos recuerdos, y sobre todo, a quienes hoy rescatan y transmiten las pequeñas historias que construyen la gran narrativa de una ciudad. Hasta la próxima.